Dicen que el que mira hacia afuera duerme y el que mira hacia adentro despierta. Las grandes tradiciones ancestrales, milenarias, que tienen que ver con una filosofía perenne, esa que permanece por los siglos de los siglos y que sostiene a la humanidad con información muy valiosa para la evolución, el desarrollo, las muertes y renacimientos de la psique y esta forma tan importante de transmitir este conocimiento para poder entender quiénes somos, qué significa esta existencia, qué significa lo que nos rodea, para qué está hecho todo esto. Y quiero hacer hoy un recorrido sobre este tema del despertar de la conciencia y cómo estar despiertos nos hace poder vivir una vida mucho más amplia, abarcadora y trascendente que solamente vivir dormidos desde el mundo materialista, enfocados en tener, comer, dormir y pasar la vida de una manera muy limitada. La vida es una danza eterna que no termina, que no acaba eh, y que nos va llevando, pero el desafío sería aquí entender para qué quiero esta vida, de qué se trata en realidad todo esto. Y vamos a ver si hoy la información les sirve porque les quiero compartir este recorrido que son los 7 estados de conciencia y cómo hago un entretejido entre Oriente y Occidente para interpretar estas 7 capacidades básicas que nos sostienen y que de no ser reconocidas vamos a vivir una vida incompleta con grandes conflictos a nivel físico, energético, relacional, social y, y trascendente del ser humano. Y quiero decir que con estos bloqueos, con estas limitaciones o desafíos, pues nos vemos impedidos en la forma en la que tomamos la vida, nos vemos impedidos cuando no abrazamos la vida, ¿sí? De una manera consciente y despierta. Comenté que la vida es una danza porque hay que saber movernos con este flujo, sabiendo que la vida no es lineal, no es una línea que trazo cuando quiero un objetivo y llego ahí, sino que es todo un proceso evolutivo interno para poder llegar a ese lugar. Entonces, a veces puedo querer llegar rápido y trazar la línea e irme como si fuera esta línea que se cuelga por los aires, zip line, que usan en las montañas, ¿no? Para deslizarse y llegar a ese punto, sino que es una espiral, ¿no? De movimiento, de situaciones, de complicaciones y de desafíos personales, interpersonales y así, para poder lograr o trascender situaciones. Y les cuento entonces cómo vamos a hacer el recorrido pues por este primer estado de conciencia que es el punto focal que determina o no la edad adulta. O sea, determina de una manera positiva o negativa para poder tomar la edad adulta. ¿Y cómo la tomamos? ¿Cómo la administramos? ¿Cómo gestionamos esa edad adulta? Resulta que cuando se implanta la semilla de la parte masculina y la parte femenina, tenemos ya a esta semilla completa. Es como la semilla del café. ¿Conocen la semilla del café cuando la abren?
tiene 2 semillas adentro, o sea, vienen pegadas. Bueno, a veces hasta 3, pero bueno, vienen 2 semillitas así pegadas. Pero esas dos forman un cafeto, forman una fruta. Entonces, bueno, me salí un poco para decirles que estoy aquí tomando un café de altura de Chiapas y que es de los mejores cafés del mundo. Me atrevo a decirlo, ¿eh? Bueno, entonces en este primer estado de conciencia ya viene implantada una información genética, pero más allá de lo genético, sino que también es filogenético. Contiene información ancestral, muy atrás, muy cósmica, ¿no? Pero eso lo voy a dejar de lado, simplemente es entender cómo esta semilla que se implanta en el vientre de mamá ya trae energía masculina y energía femenina, y cómo desde ahí la semilla, o sea, el ser humano, empieza a adquirir una impronta, una memoria, que no nada más es esa memoria ancestral de la que les dije, sino es lo que está pasando allí, esta madre, y cómo se está viviendo la maternidad. Si hay sobresaltos, si hay miedos, si hay dudas, si hay qué fase evolutiva del desarrollo de la madre está haciendo que se implante eso en el hijo. Stanislav Grof habla de 4 matrices perinatales, que son 4 fases diferenciadas entre sí para decir que en tal fase del desarrollo de la maternidad, de la gestación, quiero decir, se va desarrollando en la psique algo. Y así, cada una son como, si no se desarrolló bien esa fase, entonces trae un desafío a enfrentar esta primera etapa de la evolución de esta semilla. Cuando nace el hijo, viene otro gran desafío. Ya no nada más fueron los 9 meses, sino es, ¿me reciben? ¿Cómo me reciben? Hay un techo seguro. Aquí es donde se aprende lo que es el apego seguro, el apego ansioso, el apego ambivalente, porque puedes sentir este bebé recién nacido sin todavía tener un constructo. Todo es a nivel de sensorialidad. Es, ¿me sostienen o me abandonan? ¿Me toman, me nutren o me dejan? ¿Me alimentan cuando tengo hambre? ¿Se dan cuenta cuando tengo dolor o no? Y aquí tiene que ver todo el contexto familiar, los hermanos, las condiciones de la familia, si había un soporte familiar, tiene que ver con la tribu, tiene que ver con esta historia donde se asienta la familia, lo colectivo, es lo primario. Aquí es donde se ponen los límites, se establecen. Justo la casa representa simbólicamente el arquetipo de la seguridad material, es lo básico. Abraham Maslow habla de esta pirámide donde la base es la seguridad de tener un techo donde guarecerse del frío, donde guarecerse de el mundo exterior, del peligro, ¿sí? Y algo que también es muy importante es que el hijo aprende, o la hija, aprende cómo se ponen los límites en la casa. Es donde el hogar se muestra, se manifiesta como seguro o inseguro.
Si papá, como energía masculina, es violento, maltrata, golpea a la madre, el hijo aprende que todo eso que vivió es inseguro, vive entre la violencia, entre la inseguridad, entre este desafío de vida o muerte dentro del hogar. Entonces, si desde ahí no se establecieron unos límites sanos, ese niño va a crecer con una distorsión entre lo que sí y lo que no debe de hacer. Y eso es a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel energético, a nivel conciencia. Entonces no se vive de manera consciente, sino que todo se introyecta y se va al inconsciente y se guarda como si esto hubiera sido una escuela que me determinó para vivir la vida en la edad de la adolescencia y cómo la voy a vivir. Aquí ya traigo la primera enseñanza. Ahora, esta semilla empieza a desarrollarse y pasa a un segundo estado de conciencia. Y ahí se los quiero ir contando, desmenuzando poco a poco. Para hacer el resumen del primer estado de conciencia, quiere decir que es cuando aprendo a desarrollar la capacidad de poner límites sanos. Cuando se bloquea esta capacidad, yo no pongo límites o soy una persona que exacerba y pasa y transgrede los límites de los demás. No sé respetar los límites. Y no encuentro ese balance entre sí y no. Y no encuentro el equilibrio entre, entre tú y yo hay un límite. Y entonces es cuando yo permito que alguien, si no tengo límites, no pongo límites, permito que me hagan daño, que se metan en mi cuerpo, que me roben, que me estafen, que me asfixien o hasta que me quiten la vida, yéndonos a los casos extremos de personas que han permitido que además de golpes físicos, también las lleven al punto, o les quitan la vida o que esas personas se quiten la vida por sus propios medios, que se quiten de en medio. ¿Por qué? Porque han vivido no nada más un tema de violencia, sino también un tema de acoso psicológico. Ese acoso psicológico es el más invisible y el más nocivo, el más letal que tenemos como humanidad hoy por hoy. Esas sutilezas son el verdadero cáncer en la actualidad. Si no sabemos detectar las sutilezas de la manipulación encubierta, que lo voy a ir hablando más adelante porque tiene que ver con otras capacidades que también tenemos los seres humanos, pero aquí estoy hablando de la parte más primitiva, más inconsciente, más biológica, donde se supone que yo tenía que haber sido protegida por mamá, por esa persona que me gestó, que debería de haberme cuidado y protegido, y por ese padre que también me pudo haber generado un entorno de seguridad y que me ayudó de la mano y me llevó al mundo exterior para decirme lo que era bueno, lo que no era bueno, de quién me tenía que cuidar, cuidarme de los depredadores para poderme poner a salvo. Y no se hizo esa etapa y no se cumplió. Entonces yo vivo desde mi hogar la violencia, el maltrato, el acoso, y por lo tanto es lo que aprendo. Y entonces cuando me voy a relacionar, lo hago desde ese lugar de no merezco. Ya hay muchos introyectos ahí, no tengo autoestima, no valgo, no soy importante, lo que tengo que decir no sirve, si tengo que dar todo, inclusive mis recursos materiales para poder ser querido, para poder ser valorado, tengo que cumplir con muchos desafíos
para poder enfrentarme a la vida, y entonces voy a un trabajo, en lo laboral, y no pongo límites, y me relaciono con mis amistades igual, no tiene una validez mi opinión, no me doy a respetar, me permito que me hagan burla, que sobrepasen la línea de lo correcto. Y desde ese lugar entonces me voy vinculando. Lo peligroso es no identificar esa capacidad que tenemos interna y dónde se generó, cómo se generó, qué tan nociva es y qué tanto ha marcado mi vida para poderme explayar en ese sentido de poner límites, tener los propios recursos, que es lo primario. Como yo ahora en la edad adulta tendría que darme esa seguridad de un apego seguro y no apego inseguro ambivalente. ¿Qué pasa con las víctimas de acoso psicológico? Que al no saber poner estos límites, permiten el abuso constante, recurrente, y justifican el maltrato. Si vivieron en un ambiente donde el padre era un alcohólico y no les daba la seguridad y siempre estaban metidas en el miedo y ahora qué va a hacer este hombre y vivían esta violencia. Él les decía que no nada más violencia física, que esa es la más obvia, más evidente, pero también el aspecto psicológico, donde el padre sutilmente denigra a la mujer, la compara, la triangula, le tapa la boca, con comentarios no la deja hablar, la opinión no cuenta, etcétera. Entonces también allí se va haciendo un proceso degenerativo de la figura femenina, y entonces tenemos esta parte violenta, exacerbada, masculina, que opaca y que le arranca la vida a esta expresión femenina, ¿no? La parte amorosa, la parte dulce también, al volverse agria, volverse enojada, hastiada, fastidiada, inservible, va manifestando enojo, frustración, todas las emociones contenidas. Entonces, lo que ve este pequeño es esta ambivalencia de estos adultos en una especie de danza tóxica, enfermiza, donde no ve el amor por ningún lado en esa unión, ni tiene que ver con la seguridad de la que uno tendría que ponerse contento, feliz, sentirse seguro. Bueno, hablando de este primer estado de conciencia, que es básico para movernos por la vida, está asociado a los huesos, está asociado a poder andar por la vida con seguridad, sin tambalear. Si nos falta una figura, vamos como cojeando, ¿no? Es como ir como una muleta por la vida. Si nos faltan las dos figuras, pues vamos como paralíticos, ¿sí? No tenemos un arraigo, no tenemos raíces, no tenemos la confianza para enfrentarnos al mundo, y vamos con una expresión muy limitada de nuestra propia conciencia material, en el mundo material. Bueno, de ahí podríamos irnos por ejemplo, a pensar en que siempre tenemos carencias, consideramos que el mundo es así, que o nos damos un mundo exagerado de mundo material, pensando que eso va a satisfacer esa herida básica. Es la herida básica, fundamental, ¿no? Más allá de la separación cósmica, de la separación y esta ilusión, y de que somos seres que traemos una impronta cósmica, ¿no? Esta es una lesión importante, pero acá quiero hablar de esta lesión, de esta separación entre lo que tengo como conexión primaria, que es lo masculino y lo femenino, padre, madre, esta herencia básica que me conecta a algo muy, muy tangible, que es la materia y que es la figura de madre y padre. Así que bueno, pues creo que esta primer pincelada de lo que considero esta danza, este viaje por los 7 estados de conciencia, nos abre el primer panorama para observar
eh, cómo nos movemos por la vida desde este primer estado, cómo ponemos límites, cómo nos cuidamos, cómo nos damos una base segura, cómo no estamos viviendo vidas, por ejemplo, tal vez codependientes, tal vez pudiéramos estar en una relación donde vivimos un drama intrafamiliar, sosteniendo creencias muy vacías de contenido para sostener esa relación y para poder tener una familia a costa de lo que sea, por haber vivido una vida familiar desastrosa y entonces querer tener eso que nunca tuviste, entonces te aferras a esa cosa que está ardiendo, que te quema, que te lastima, que te hace daño, pero te aferras a ella porque sí o sí tiene que funcionar. Y entonces en este recorrido buscas paradigmas que apoyen esa herida para decir aquí me quedo. Entonces agarro un texto de algún libro que me sirva para darme consuelo, porque no encuentro nada que me consuele, no encuentro nada que me haga bien, que me haga comprender otra realidad. Y me creo esa realidad por años y vivo años, 20, 30, 40 o toda mi vida sosteniendo esta historia de terror, de maltrato, de abuso, por tal de tener una familia que no tuve. Y vivo una vida a medias, limitada, y digo, es que no me fui por los hijos, es que no me fui porque no tenía dinero, es que no me fui porque qué iba a ser de mi vida, pero no acepto que más bien es que me inventé toda una historia alrededor de ello porque no podía tocar la herida básica. Y no me hice cargo yo misma o yo mismo para darme mi propia base segura. Y me relaciono desde un lugar de una carencia y permito una serie de arbitrariedades, tanto físicas como económicas como psicológicas, y sostengo relaciones muy nocivas que terminan dañando toda una vida. No es nada más una parte, sino todo lo que corresponde a un ser humano, cognitivo, emocional, psicológico, biológico, porque también el cuerpo sabe, el cuerpo lleva la cuenta. Cuando no atiendo la herida fundamental, el cuerpo sabe y está sumando más estas dosis de maltrato. Unas porque me las dan y las permito, y otras porque yo misma sostengo esa herida por creencias disfuncionales y no termino de aterrizar mi realidad, el origen. Por eso es importante ir al origen, a la base. Cuando yo llegue a esa base, entonces voy a quitar el nudo para ir haciendo este recorrido por los 7 estados de conciencia. Tengo que pasar por por el primero. ¿Qué pasa cuando no llego ahí? Pues no llego ahí porque por estas mismas creencias no quiero tocar la herida, porque va a doler. Y aparte, como he aprendido a reprimir todo esto, todo este contenido, dice Stanislav Grof, que es un COEX, son condensaciones emocionales de experiencias, como las capas de la cebolla, que yo al ir poniendo capas y capas, más teoría, más discurso, más racionalización, más me alejo de lo que quiere decir mi parte, mi cuerpo, la expresión de mis emociones. Y le tengo tanto miedo a esa emoción que la voy llevando hasta allá, muy lejos de mí. No contacto con la ira, con la injusticia, con la humillación, con el enojo, con la tristeza, y entonces justifico, racionalizo y elevo. Eso se llama elevacionismo psicológico. Elevo mis plegarias y hago la oración y pido a un ser superior, y entonces vivo en un ambiente de mágico. Ahí es donde sigo dormida, vivo esta ilusión
para no aterrizar al primer estado de conciencia, que es el mundo material, objetivo, tangible, lógico. Vivo desde la irracionalidad. Y cuando le preguntas a la persona, ¿por qué no se fue? Bueno, pues y empieza a racionalizar. Pero, ¿qué pasa también cuando las personas se quieren ir y no pueden? Esa es otra cuestión que ya se convirtió en patológica y no va a ser el tema de hoy porque sería meterme en todo un tema respecto a por qué las personas no se van cuando viven abuso y acoso psicológico y ya viven un drama interno, traen una cárcel interna, es un nudo que no pueden desanudar y por eso no te explicas cómo es que esta persona que está siendo violentada, que la golpean, que la maltratan, que le pasan por enfrente a otras mujeres y entonces vive toda una serie de traiciones, de humillaciones constantes, recurrentes, no se va. Y dice que porque no tiene dinero no se va. Pero no es así, no es así tan simple, esa sería una mirada simplista, por eso los psicólogos abrimos como el cirujano y vamos a ver la herida fundamental, la básica, donde se asienta todo el conflicto y el drama emocional. No es tan por encimita, porque es muy fácil ver por encimita. Si fuera todo así tan fácil, nadie estudiaría psicología, nadie se metería a abrir los corazones rotos para ver qué hay ahí, esa herida en el alma, y poder sanar y sacar todo eso que existe en lo profundo. Y entonces racionalizo, no, es que yo porque soy muy así, porque me apuro y porque tengo TPT y porque tengo un tal trastorno y entonces todo lo veo por encimita, ¿sí? Es que muevo la taza de aquí para allá, entonces se me olvida y que la memoria y no sé qué, cuando ya tengo un montón de síntomas, síntomas de maltrato y más maltrato, no nada más lo que viví en la familia, sino lo que ahora vivo en pareja. Entonces, sumado todo eso, como todo ese drama, y por vivir tapando como cebolla, tapando, condensando las emociones, pues quiero racionalizar todo. Y no, hay que quitar capas y capas y capas para ir muy adentro y estar muy en contacto. Por eso vuelvo al tema. Cuando uno mira adentro, uno despierta. Con esto cierro este primer capítulo de todos los capítulos que iré contando acerca de cómo poner límites en la vida, cómo desarrollar este primer estado de conciencia y cómo ir atravesando por el segundo, el tercero, el cuarto, hasta llegar al séptimo. Son todas las capacidades que tenemos y que no se despliegan porque estamos anudados en el primero. En el primero. Qué desperdicio, ¿no? Bueno, espero que les haya servido. Vean, yo aquí, vean, se puede ver cómo vuela mi cabello porque hay viento acá que baja de la montaña. Ya me está dando un poco de frío. Está un viento fresco, rico y es un día precioso. Les quise compartir desde el exterior de la casa para que se sintieran un poco este ambiente que abraza, que sostiene, que hace que conecte un poco más, porque considero que entre más miro hacia adentro, más profundo puede ser mi aportación para que cada quien vaya abriendo este telón de su vida, ¿no? Y vaya descubriendo qué hay ahí, cómo aprendí, cómo fue mi nacimiento, cómo lo he vivido. Y no se apuren, la vida es un proceso, no se pueden apurar los procesos. Hay personas que sí deciden meterse muchísimo y ya quieren cambiar de vida y entonces cambian patrones y cambian su historia y se meten de lleno. Hay quienes deciden sentarse un poquito a respirar cuando dicen, sí, ya abrí una parte muy dolorosa y mejor me siento y lo administro acá adentro, lo gestiono, lo asumo, porque representa también hacer cambios afuera, hacer movimientos, entonces a veces es como muy pesado y es como ir poco a poco absorbiendo, ir adentro e ir afuera, en esta danza, ¿no? De adentro, afuera y así. Bueno, nos vemos en una siguiente ocasión. Hoy les hablé del primer estado de conciencia, en la siguiente hablaremos del segundo estado de conciencia y qué tiene que ver en nuestra vida.